Vamos con la segunda parte de la vida, la obra del presidente Madero. No tardamos y ayuda mucho para saber qué hicieron nuestros mártires, héroes, en defensa de la libertad, de la justicia, de la democracia, de nuestra soberanía, porque no puede gobernarse un país sin ideales, sin principios, sin una doctrina, y necesitamos recurrir a nuestra historia, que tiene muchas enseñanzas. Ya hemos hablado Tiene de muchas cómo enseñanzas. Ya hemos hablado de cómo se llegó a sostener en la época neoliberal o neoporfirista que había que hacer a un lado la historia. Se habló del fin de la historia. Y la verdad, se modificaron hasta los contenidos de los programas de enseñanza y se le restó fuerza a la ética, al civismo, a la historia. Todo un plan deliberado para olvidarnos de que Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, para que nos olvidáramos que Morelos luchó por la igualdad, para que nos olvidáramos de que Juárez llevó a cabo una reforma aplicando el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y olvidarnos también de que el pueblo de México resistió la invasión abusiva del ejército francés, de 30,000 soldados franceses, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, y se restauró nuestra república. Pues quisieran también que nos olvidáramos de que los mexicanos, dirigidos por Madero, inspirados en los ideales de los Flores Magón, con el valor de Villa y de Zapata, con la congruencia de Lázaro Cárdenas, impulsaron la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, y gracias también a eso se aprobó la Constitución de 1917, la más avanzada en el mundo en cuanto a justicia social. Todo eso es lo que quisieran que olvidáramos. Decían, eso de la soberanía es un concepto anacrónico en un mundo globalizado. Pensemos en la aldea global. Por eso todavía nos juzgan de provincianos, aldeanos.
Pero necesitamos conocer el pasado para aprender de sus enseñanzas y también conocer las estrategias que aplicaron quienes transformaron a nuestro país y las estrategias de los opositores a los cambios. ¿Qué hacían los conservadores? Ya hablábamos ayer de cómo fueron a buscar a Santana y luego cómo fueron a buscar a Maximiliano y luego cómo respaldaron a Porfirio Díaz y luego cómo se opusieron a la expropiación petrolera y cómo han actuado en los últimos tiempos, entregando, vendiendo, rematando los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares. Cómo han actuado como traidores a la patria. Madero fue un dirigente excepcional. Se entrevistó antes de la elección de 1910 con Porfirio Díaz. Y llega a la conclusión que no le quedaba más que encabezar el movimiento para derrocar la dictadura porfirista. En una carta que escribe a su madre, a su mamá, en San Antonio, Texas, del 18 de abril de 1910, le cuenta, lo cito: con el general Díaz tuve una entrevista el sábado en la noche. La impresión que me causó el general Díaz es que está verdaderamente decrépito, que tiene muy poca vitalidad. De la cuestión política comprendí que no se puede hacer nada con él, que está empeñado en seguir adelante con su programa. Yo le dije que por mi parte nosotros seguiríamos igualmente el nuestro. Se trató igualmente de la orden de aprehensión contra mí y me dijo que tuviera confianza en la Suprema Corte. Por eso es importante la historia, porque aunque decía Marx que la historia no se repetía, solo en su versión caricaturesca, creo que este gran filósofo en eso se equivocó o le dio otro sentido, ¿no?, a su planteamiento. Me dijo que tuviera confianza en la Suprema Corte, a lo cual le contesté con una franca carcajada, diciéndole que no tenía ninguna confianza en la Corte. Parece que quiso varias veces asumir una actitud imponente y seria, pero nunca logró hacerlo, pues comprendió que conmigo no daban resultados esas bromitas. Te aseguro que desde la entrevista que tuve con él se han multiplicado mis esperanzas
de triunfo. Hasta ahí la cita. Debe entenderse que las esperanzas de triunfo, entre comillas, expresadas por Madero, no se limitaban únicamente a ganar las elecciones, sino a preservar hasta cambiar al régimen. O sea, no era ingenuo Madero, sabía que era muy difícil ganar las elecciones con un régimen autoritario. No descartaba otras opciones, tan es así que su partido tomó por anticipado la decisión de integrar un grupo encabezado por Roque Estrada para recabar pruebas de anomalías que sustentaran un posterior juicio de nulidad de las elecciones. Además, desde su discurso de aceptación de la candidatura, Madero dejó claro que reconocería el resultado de las elecciones si se respetaba el voto popular, pero también advirtió, lo cito, que si el general Díaz, deseando burlar el voto popular, permite el fraude y quiere apoyar ese fraude por la fuerza, por el pueblo resuelto ya a hacer respetar su soberanía y ansioso, entonces, señores, estoy convencido de que la fuerza será repelida por la fuerza, por el pueblo resuelto ya a hacer respetar su soberanía y ansioso de ser gobernado por las leyes. Como era de esperarse, en esta última etapa se desata la represión. Apenas Madero inicia su gira electoral, es detenido junto con Roque Estrada en Monterrey y conducido a la cárcel de San Luis Potosí. Cuando visiten San Luis Potosí, vayan a la cárcel de San Luis Potosí. Ahí está la celda donde estuvo Madero. Es un centro cultural muy importante de visitar. Al mismo tiempo, otras prisiones del país se llenaron de antirreeleccionistas. Se calcula que llegó a haber entre 5,000 y 60,000 detenidos antes de la elección. De este modo, se realizan las elecciones primarias y secundarias con todas las de la ley, entre comillas. Y Díaz y Corral son declarados triunfadores para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la República. En consecuencia, el 1 de septiembre de 1910 se presenta ante la Cámara de Diputados la solicitud de nulidad de las elecciones y se anexan como pruebas 190 documentos de un expediente de 600 páginas de extensión. La demanda, por supuesto, es rechazada sin que los legisladores usaran ni siquiera el famoso estribillo de que no podían admitirla por ser notoriamente improcedente. Acuérdense cómo dicen eso todavía, notoriamente improcedente. Así las cosas, no había más que llamar a la rebelión, pero entre tanto se celebraban los ostentosos festejos de septiembre para conmemorar el centenario de la independencia.
y como si nada pasara, la aristocracia porfirista se dedicó a solazarse con las recepciones a misiones extranjeras y con los desfiles, banquetes y bailes de exhibición de modas y alhajas, quitados de la pena. Nadie presentía la tormenta. En la víspera del estallido, el embajador de Alemania en México informaba a su gobierno que, de acuerdo con la opinión de la prensa, porque imagínense cómo era la prensa entonces, pues muy parecida a la de ahora, y de la opinión pública, decía el alemán embajador en nuestro país, una revolución general está fuera de toda posibilidad. Esta sordera y ceguera de la élite no se padecía en el pueblo, abajo. Era una enajenación propia de quienes detentan o se benefician del poder absoluto. Siempre los de arriba, los de la élite, ¿no? Se sienten muy informados, pero están completamente desprendidos de la realidad, de lo que se dice en la calle, porque ya lo hemos dicho muchas veces, desprecian al pueblo. La gente del pueblo, por el contrario, pensaba y sentía de otra manera. Además, su aguda sensibilidad de presagiar siempre lo que se avecina, estaba atenta e interesada en la convocatoria para participar en la lucha de liberación. Y no solo se trataba de los más pobres, sino también de las clases medias, en donde el malestar era evidente. Un escritor italiano de Fumado, a ver si me ayudas, que lo metió preso el director del periódico porfirista, el más famoso periódico, El Imparcial, fíjense el nombre, El Imparcial, que llegó a tirar 120,000. Espínola, ¿no? Era el director, era famosísimo y recibía mucho dinero del gobierno. Lo maiciaba Limantur. Esto lo pudo demostrar Espíndola, Rafael Reyes Espíndola. Pero era famosísimo y persiguió a este periodista de Fumaro. A ver, busca, es italiano. El actual director de antropología, no Diego, del museo, es un buen historiador, escribió sobre esto. Lo metieron a la cárcel, ¿no? Porque fue capaz de narrar lo que era el porfiriato. Pero ya había un ambiente en contra de todo lo que tenía que ver con el régimen, que hasta este Reyes Espíndola, que era el dueño, director del Imparcial, estamos hablando de un periódico que tiraba 120,000 ejemplares diarios. No hay ningún periódico hoy que tire 120,000 ejemplares diarios.
pero tenía todo el control, una especie de lo que fue Televisa en su momento. Bueno, llegó a la Plaza de Toros a una corrida y lo anunciaron y un abucheo general. Ya había un ambiente y los que van a la Plaza de Toros pues son de clase media, ¿no? O mayoritariamente media y alta. Ese era el ambiente que había ya antes del estallido revolucionario. Desde luego, más rechazo al régimen porfirista de los peones acasillados, porque había esclavitud, pero ya era general. Sin embargo, la élite estaba quitada de la pena en los festejos del centenario de septiembre de 1910. Y el 20 de noviembre de 1910, pues se da a conocer el manifiesto, el Plan de San Luis, en el que Madero convoca al pueblo de México a tomar las armas. 20 de noviembre, hasta le pone hora, 6 de la tarde. Madero y Roque Estrada están en la cárcel, salen de la cárcel, y en San Antonio se redacta el Plan de San Luis y se da a conocer. El plan explica así, de manera sencilla. Es muy amplio, pero dice: México está gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con los beneficios de la paz y de la prosperidad material. Por eso siempre, y esto es para los jóvenes, es progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Pero esa paz, decía el Plan de San Luis, o se lee en el Plan de San Luis, no descansa en el derecho, sino en la fuerza. Y esa prosperidad solo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación. Todas las grandes disposiciones constitucionales, se lee en el Plan de San Luis, son ficticias. Ni los poderes son iguales e independientes, ni los estados soberanos en su régimen interior, ni libres los municipios. Como la respuesta de la dictadura fue perseguir y encarcelar a los líderes del movimiento antireeleccionista e impedir la democracia, el plan deduce que solo queda el recurso, abro comillas, de arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral y decide designar, aquí voy, el domingo 20 de noviembre para que a las 6 de la tarde en adelante
todas las poblaciones de la República se levanten en armas. La noticia corrió como pólvora en casi todo el país debido a las condiciones de opresión que prevalecían. Comenzaron los preparativos para formar parte de la revolución. Sobre quiénes fueron los primeros en echarla a andar, es cuestión del enfoque que se le quiera dar, considerando que desde antes del 20 de noviembre de 1910 había grupos de alzados en varias regiones del país vinculados al magonismo y al maderismo. Tampoco puede olvidarse el lamentable sacrificio de la familia Cerdán en la ciudad de Puebla. Esto el 18 de noviembre, en que es asesinado en su casa Aquiles Cerdán. La crisis, a partir de entonces, al interior del régimen era notoria y patética. Limantour, desde París, el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz durante muchos años, el 23 de noviembre escribe a Porfirio Díaz desde París, sorprendido por las noticias de los periódicos franceses acerca del estallido de la revolución. Posteriormente, el 27 de diciembre, le informa a Porfirio Díaz que compró a toda prisa, como se lo pidieron, cartuchos para la fusilería del ejército, ya que era indispensable derrotar pronto a los revolucionarios de Chihuahua, porque de lo contrario sería inevitable la catástrofe financiera por la pérdida de confianza de los bancos extranjeros. Al final de esa carta, Limantour, sin proponérselo, acepta su total desapego a la realidad, esto que hablamos, son como dos mundos, el de los de arriba, la élite, y el del pueblo, raso. Como suele pasar con casi todos aquellos que viven en el mundillo de las finanzas. Imagínense un financiero. Hasta hace poco se recomendaba que a las giras de los presidentes no fueran los secretarios de Hacienda, ni los subsecretarios, sobre todo el de egresos, no se fuesen a sensibilizar, no se fuesen a sentir mal al ver la pobreza y esto los llevara a destinar recursos en favor de los pobres. Los secretarios de Hacienda tenían que estar aquí, donde está el despacho de Limantour, que todavía sigue siendo ahí el despacho del secretario de Hacienda, y tener en la antesala a empresarios, a banqueros, pero no ir a las giras para no darse cuenta de la realidad. Decía Limantour, es para mí un misterio insondable la causa determinante del éxito relativo obtenido
por los descontentos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y por más que procuro explicarme lo que pasa, no logro darme ninguna respuesta satisfactoria. La respuesta, digo yo, que buscaba Limantur estaba en parte en su misma carta, en la cual se quejaba ante Díaz de que en su ausencia, que tenía que hacer ese viaje a París y dejó la Secretaría de Hacienda, Joaquín Casasus, que era una especie de viceministro o subsecretario, se había quedado a cargo de Hacienda y había conseguido una concesión ferrocarrilera en favor de la empresa norteamericana de la Union Pacific. Pero esto se quejaba de que, aprovechando de que estaba fuera, Casasus había entregado esta concesión a esa empresa estadounidense ferrocarrilera. Pero eso no lo alcanzaba a comprender Limantur por su mentalidad. Pues en su mentalidad el gobierno no estaba para procurar la justicia. Y esto todavía aplica. El gobierno no estaba para procurar la justicia, sino para facilitar a los hombres de negocios hacer riquezas, como fuera. Por eso cuando hablamos de neoliberalismo, sostenemos que lo más apegado a nuestra realidad es llamarle neoporfirismo. No es nada nuevo, fue lo que se aplicó, la política económica que impusieron desde 1983 hasta 2018, llamada neoliberal, es exactamente lo mismo, es una calca de la que se aplicó en los 34 años del porfiriato. El gobierno no estaba para procurar la justicia, sino para facilitar a los hombres de negocios hacer riquezas como fuera, incluidas las prácticas de corrupción. Un día vamos a hablar aquí de las prácticas de corrupción. ¿Saben cuál fue el primer FOBAPROA? Se dio durante el gobierno de Porfirio Díaz, porque se rescató a todos los ferrocarriles, a todas las empresas ferrocarrileras extranjeras, se les compraron las acciones y toda la deuda pasó a formar parte de la deuda pública. Ese fue el primer FOBAPROA. Y les podría yo hablar también que el primer ferrocarril que se inauguró de pasajeros fue el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz. Lo empezó el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo. Se inauguró en 1873. Bueno, privatizaron el ferrocarril y vendieron acciones. Uno de estos empresarios porfiristas, por cierto, una calle famosa lleva su nombre, Félix Cuevas, y otro más llegó a ser testigo en la boda de Porfirio Díaz con Carmelita Romero Rubio. ¿Y cómo compraron las acciones?
a precios muy bajos. En la bolsa de Londres, las acciones costaban más. Sin embargo, a ellos les vendieron las acciones por abajo del costo de las acciones en la bolsa de Londres. Grandes negocios hechos al amparo del poder público. Ya termino, porque pues es muy largo. Dice el 14 de febrero de 1911, Madero entra al país por Chihuahua, se pone al frente de los revolucionarios y luego de fracasar en Casas Grandes, monta el cerco para la toma de Ciudad Juárez. Esa batalla fue decisiva, con el apoyo militar de Pascual Orozco y de Francisco Villa. Triunfa. Y ahí se celebran los acuerdos de Ciudad Juárez. Y ahí se logra que renuncie Porfirio Díaz, que salga del país y inicia una historia nueva. Se va Porfirio Díaz de Veracruz a Francia, en el Ipiranga, y llega en junio de 1911, así como regresó Juárez triunfante, también en junio de 1867. Regresa a Juárez y hay fiesta aquí en la capital, un gran recibimiento. Así reciben a Madero. En junio de 1911. Hasta ahí le dejamos, porque luego vamos a ver lo difícil que fue desmontar al régimen porfirista. Se fue Porfirio al extranjero, pero quedó la estructura de poder. Y 34 años de un modo de hacer política. Por eso siempre digo que tengamos paciencia, porque el porfiriato fueron 34 años y fue muy difícil. Bueno, le causó la muerte al apóstol de la democracia, a Francisco I. Madero. ¿Saben cuánto tardó el neoporfirismo? 36 años. No es nada lo que estamos enfrentando. Esta reacción está muy enclenque en comparación con aquella. Entonces no es para quejarnos, es para entender de que cuando hay una transformación siempre se agrupan las fuerzas conservadoras, siempre hay reaccionarios, pero la enseñanza que nos dejó el maderismo es que ese hombre bueno, con ideales democráticos, es el presidente con más vocación democrática que ha habido en toda la historia de México. Pensó o consideró que no era necesario aliarse con el pueblo, sobre todo
en ese entonces con los campesinos. Si se hubiese aliado con los zapatistas, hubiese resistido el embate de los conservadores, de la élite, de los militares pretorianos, que fueron los que lo traicionaron y lo asesinaron. Pero se quedó sin base social. ¿Cuál es la lección que nos dejó? Que para transformar hay que apoyarse en el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y lo que decía también Ricardo Flores Magón, solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Ustedes creen que se puede transformar un país que padece de corrupción, de opresión, de injusticias, de clasismo, de racismo, con el apoyo de los de arriba? ¿Se puede transformar esa realidad de injusticias y de opresión con el apoyo de los traficantes de influencia? ¿Se puede transformar esa realidad de corrupción con los políticos deshonestos? ¿Se puede transformar esa realidad de injusticia y de discriminación al pueblo con el apoyo de los medios de comunicación? ¿Con quién se puede transformar esa realidad de opresión, de injusticias, de explotación? Con el pueblo. Solo con el pueblo. Esto no significa ignorar a nadie, no significa mucho menos perseguir a nadie. Nada más es tenerlo claro y no ser ingenuos, porque hay quienes dicen, tenemos que corrernos al centro, hay que gobernar para todos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hay que gobernar para todos, respetar a todos, pero hay que darle preferencia por justicia, por humanismo, a los más necesitados. Y además, algo que es muy importante, la gente humilde, los pobres, son muy leales, no traicionan. Yo les comentaba que cuando la pandemia, con todo respeto, iban señoras, ¿no?, de clase media, media alta, a vacunarse a los centros de vacunación y llegaban enojadas, así, mal encaradas. Y había quienes las atendían como a todos, llegaba todo el pueblo. Y desde que llegaban, tenían que hacer cola y compañeras, compañeros, pues acompañaban a todos y les decía, ahorita les va a tocar su turno, pasen, siéntense. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¿Qué trato? ¿Cuánto tiempo haciendo cola? Y ya pasaban y las inyectaban. Ya se iban.
entraba una mujer del pueblo y le decía a la compañera, el compañero, pase, muchas gracias, hijita, muchas gracias. Y la sentaban y les daban agua, muchas gracias. Y llegaban y ya la enfermera les vacunaba, les inyectaba. Ay, muchísimas gracias, corazón, muchas gracias. Y la otra. O sea, son mis impuestos. ¿Eh? Son mis impuestos. No me regalan nada. Pues la gente humilde también sabe que son sus impuestos. Pero es una actitud distinta. Ojalá y vayamos cambiando. Porque ¿de qué sirve ir así al templo? Si sale uno de ahí creyéndose la divina garza. Buscar una sociedad mejor. Vamos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas.